El Señor bendiga nuestras vidas, amados hermanos. Quisiera invitarles a permanecer un poquito de pie nada más para orar, agradecer a Dios por este tiempo y por la oportunidad que nos da de poder disfrutar este tiempo de comunión con Él. Les invito ahí en sus lugares a orar. Padre bendito, queremos agradecerle, Señor, porque es bueno con nosotros, porque su misericordia y su gracia, Señor, es grande sobre nuestra vida y nos permite, Señor, en esta tarde el estar reunidos con un propósito en particular, que es exaltar y glorificar su nombre. Gracias, Señor, porque sin duda durante esta mañana en el estudio bíblico usted se ha movido, Señor, para bendición de nuestra vida. Ha obrado y ha enseñado algunas cuestiones que posiblemente hemos olvidado, dejado a un lado, y usted ha tratado, Señor, el día de hoy con nosotros en los estudios bíblicos y en lo que hemos hecho hasta este momento. Gracias también porque nos ha permitido exaltarle y glorificarle, porque fuimos creados, su palabra dice, para alabanza de su gloria. Y es el propósito, Señor, por el cual estamos hoy reunidos, porque queremos glorificarle y alabarle. Pero sin duda sabemos también que usted habla en nuestras vidas porque ha preparado algo para nosotros, Señor. Y es por eso que, como cada ocasión que me permite compartir su palabra en algún lugar, yo le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente. Gracias por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Quisiera solamente poner un poquito en contexto a aquellos que vienen llegando hace un momento. El día de hoy dimos la oportunidad, como lo han estado viendo, están dirigiendo los niños. Se acerca el día 30 de abril, que normalmente en México celebramos el Día del Niño. Y nos pareció una buena oportunidad para que ellos se encargaran el día de hoy de lo que es el programa de culto. Es la primera ocasión que lo hacen en mucho tiempo, me parece, y agradezco a Dios por la vida de cada uno de ellos. Seamos un poco pacientes y yo creo que Dios ha obrado hasta ahorita y todavía lo que tiene preparado para nosotros. Hay una participación también de ellos que en un momento más por ahí nos estarán compartiendo. Y amados hermanos, hoy estamos ya casi por cerrar el libro que estamos viendo ya casi durante un año. Comenzamos en junio del año pasado este libro que fue Primera de Corintios, y hemos tomado no sé cuántas predicaciones de él, pero sí estoy convencido de que nos faltan ya solamente dos más, quitando la de ahora por más dos predicaciones. Es decir, del capítulo 16 hay cuatro predicaciones, que una de ellas ya la compartí, que fue la semana pasada, del verso 1 al 4. El día de hoy estamos por ahí tocando del verso 5 al verso número 12 solamente. Y si Dios lo permite, del verso 13 hasta el término del capítulo, posiblemente estamos sacando dos predicaciones de esta sección que seguramente serán también de bendición para nuestra vida. Quiero invitarte a mantener la palabra de Dios abierta, la Biblia ahí en tu mano, en lo que hoy estaremos compartiendo. Primera de Corintios capítulo número 16, versículos del 5 al versículo número 12. Y amados hermanos, he titulado a la predicación que hoy quiero compartir con ustedes, ahí está en pantalla el título: Relaciones entre creyentes. Estaba por ahí pensando al analizar el pasaje en dos temas que podía compartir con ustedes. Realmente, de hecho, puedo decir que todos los temas del capítulo 16 que estarán saliendo a partir de hoy, dos o tres temas, tienen que ver por ahí con relaciones, es decir, relaciones entre creyentes. Si ustedes leyeron hace un momento el capítulo 16 que nos ayudaron por ahí a leer los niños, el pasaje habla en particular, amados hermanos, del verso 5 hacia adelante, de los planes de Pablo para ir a Corinto a saludar y estar un tiempo por ahí con los creyentes de esta iglesia. Estaba en dos temas para compartir con ustedes. El primero de ellos era relaciones, que es el que voy a tomar, relaciones entre creyentes. Y el segundo tema también que puede emanar ahí son planes en manos de Dios, porque realmente Pablo está hablando de un deseo que él tiene, pero que ha puesto en manos de Dios para que Dios lo dirija en medio de ello. Ahora, ambos temas me parece que tienen que ver el mismo sentido. ¿Por qué Pablo quería ir a Corinto? ¿Cuál era el propósito de ir a Corinto? ¿Alguien puede saber o me dice para qué Pablo quería ir a Corinto? Poner en orden. No escucho.
poner orden a la iglesia o a los hermanos por ahí en cosas que había no acordes a lo que debería ser, ¿es correcto? Era uno de los asuntos que él quería tocar. Ok, sí, dentro de esos temas dijimos que había 5 problemas en la iglesia: problema de relaciones, divisiones del 1 al 4, problemas morales del capítulo 5 al capítulo número 7, problemas de conciencia del capítulo 8 al capítulo número 10, problemas en cuestión de culto, que serían del capítulo número 11 al capítulo número 14. Y el quinto problema que mi hermano Díaz Lagos estaba comentando, que era un problema doctrinal en el capítulo 15, que era la resurrección de los muertos, en particular de los creyentes. Entonces Pablo quería ir allá a eso, pero me parece que había otro propósito en particular también. El pasaje lo declara de alguna manera si usted lo leyó. ¿Alguien más? Hábleme fuerte porque no escucho. Llevar una ofrenda, aparte de ello también era. En particular, amados hermanos, cuando leemos lo que leímos ahorita, Pablo quería estar con la iglesia. Si usted puede notar en los versículos que ahorita leímos, versículos del 5 adelante, Pablo dice que en sus planes estaba ir a Corinto, pero sí iba a tardar un poquito en ir a cumplir esos planes, porque si iba en ese momento, él iba a ir de pasada solamente a la ciudad de Corinto y estar casi nada en la iglesia. Y él dice: prefiero esperarme porque me gustaría pasar un tiempo con ustedes. Y posiblemente ese tiempo se da, ese tiempo la Biblia lo maneja en Hechos y dice por ahí que se queda un invierno en la ciudad de Corinto ahí compartiendo varias cuestiones más. Por eso el tema que hoy surge, que quiero compartir con ustedes, es relaciones entre creyentes, porque los planes de Pablo tenían que ver no solamente con él estar entre los creyentes de la iglesia de Corinto, sino ayudarles en algunas circunstancias que había en la iglesia por el bien de los hermanos mismos. ¿A través de quién lo iba a hacer? No solamente de él, sino de otros colaboradores que él tenía, entre los cuales están Timoteo y otro personaje que se mencionó por ahí en los versículos que leímos. ¿Alguien recuerda quién es el otro? Perdón por hacerles examen, hermanos, pero a veces leemos y no captamos algunas cosas, y es necesario que cuando entremos a la Biblia, usted y yo prendamos las antenitas del Chapulín Colorado y puede usted ubicar cada cuestión para poder entender qué es lo que Pablo, o qué es lo que la Biblia intenta decirnos a través de Pablo, que es quien escribe. Entendemos que el Espíritu Santo lo inspira, pero usted sabe ahí que invita a otro personaje, no solamente a Timoteo, Apolos. Y usted sabe que Apolos era parte de la manzana de la discordia dentro de la iglesia de Corinto. Por eso de ahí surge el tema que quiero compartir con usted: relaciones entre creyentes o relaciones fraternales. Y me parece, amados hermanos, un buen tema para compartir con la iglesia, porque creo que uno de los problemas mayores dentro de las congregaciones hoy en día es que no sabemos ser iglesia. A lo mejor suena raro lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Si usted cree que la iglesia solamente sirve para venir a escuchar la palabra cada domingo, en realidad eso no es ser la iglesia. Si lo definimos como iglesia, es un conjunto de creyentes básicamente que se reúnen con propósitos en particular. Pero si vamos a la iglesia del libro de Hechos, entendemos que esa iglesia estaba entrelazada, es decir, era una familia espiritual. No era un lugar donde se iba, sino era básicamente una unidad donde se aprendía, donde se compartían necesidades y donde unos a otros, ¿cómo llamarle esto? Dejaban marcada la vida de los demás creyentes básicamente. Y yo creo que hoy en día, amados hermanos, la iglesia la hemos reducido a un domingo a las 12 del día para muchos creyentes. No hay relaciones entre nosotros, poco nos conocemos, pero ese no es el problema. El problema mayor es que no tenemos el deseo de realmente ser una familia espiritual. Para muchos creyentes nos limitamos solamente a lo que estoy diciendo ahorita, pero no vamos más allá que eso. Y usted recuerde que en la iglesia marcada en el libro de Hechos era una iglesia unánime. No había situaciones que unos no conocieran de otros, porque había una buena hermandad dentro de la iglesia. Y cuando uno tenía necesidad, la iglesia intentaba apoyar a aquel que estaba sufriendo en esa necesidad, porque amaba a cada uno de sus integrantes. Vuelvo a decir, por eso surge este tema, porque me parece un tema bastante importante e interesante. Y creo que si de alguien podemos aprender, a mí me parece, amados hermanos, es del apóstol Pablo.
Porque usted recuerde que Pablo dice, sed imitadores de mí, ¿qué? Como yo soy de Cristo. Y lo que usted va a encontrar en el apóstol Pablo, lo va a encontrar solamente una réplica de lo que el Señor Jesucristo fue. En el discipulado, amado hermano, que Jesucristo implementa con aquellos 12 hombres, los 12 apóstoles, le pregunto, ¿en qué estaba basada ese discipulado? ¿Cuál era la base de ese discipulado? Las relaciones. De tal manera que comían juntos, iban juntos a cualquier lado, compartían todas las cosas, porque me parece que Jesucristo estaba dando algunos indicios de lo que la iglesia más adelante iba a ser. Recuerde que en el tiempo de Jesús la iglesia no estaba vigente. La iglesia comienza después de que Él se va, en el capítulo 2 del libro de Hechos, con la llegada del Espíritu Santo, comienza realmente la formación de la iglesia. Antes de eso existían sinagogas, pero no había como tal iglesia. Y el libro de Hechos narra lo que es la iglesia, por eso me parece un tema pertinente, pero no quiero invertir tanto tiempo en la introducción, sino más bien en lo que el pasaje muestra. La primera cuestión, amados hermanos, que quiero compartir con ustedes, basados en 1 Corintios 16, versículos del 5 al 12, en el tema llamado relaciones entre creyentes. Número 1, amados hermanos, en el verso número 7 hay algo que me llama la atención. Nótese, es más, voy a leer de un poquito atrás, del verso 5 hacia adelante. Voy a ir explicando algunas cuestiones y dice ahí, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, dice Pablo. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora que de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor ¿qué? Lo permite. Nótese esto, amado hermano. Pablo tiene dos opciones. Él dice, voy a pasar por Corinto porque tengo que pasar por un lugar y voy a llegar a Corinto. Nada más que tengo dos opciones. Pasar en este momento, que solamente sería un viaje de pasada, es decir, lo saludaría y yo sigo adelante con lo que tengo que hacer. O tengo una segunda opción, esperarme un poco de tiempo. ¿Por qué razón? Ahí en los versículos siguientes viene por qué razón Pablo quería esperarse. Nótese versículo número 7 y 8. En el capítulo 16, amado hermano, ahí donde estamos, versículo 7 y versículo 8 dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Verso 8. Pero estaré que en Éfeso, ¿hasta dónde? Hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Es decir, Pablo tenía una obra que estaba realizando en Éfeso y él dice, no quiero ir en este momento porque si voy solamente iría de paso, pero si me espero algún tiempo voy y me quedaría algún tiempo con ustedes. Ahora le hago una pregunta, amado hermano, ¿por qué cree que Pablo quiera pasar tiempo con la iglesia, con los hermanos de Corinto? Yo tengo un punto que quiero compartir con ustedes, lo abrimos por favor, porque yo creo, amado hermano, que las relaciones fraternales se disfrutan. Yo no sé cómo sea usted, pero las relaciones fraternales, las relaciones entre creyentes, deberíamos de aprender a disfrutarlas. Yo le pregunto, ¿le gusta a usted pasar tiempo con sus amigos? Sí, ¿por qué razón? Porque disfruta esa relación. Y yo creo que cuando hablamos de las relaciones fraternales, relaciones de hermanos en Cristo, usted y yo deberíamos de disfrutarlas. Hay ocasiones que usted y yo tenemos relación con alguien, pero decimos quiero que se acabe lo más rápido posible. Es decir, entre menos tiempo dure ahí con él, para mí mucho mejor. Yo digo, no llamo a eso una relación fraternal. No llamo a eso una verdadera relación entre creyentes, porque la relación entre creyentes se disfruta. Y yo no sé si usted ha tenido relación entre creyentes, pero hay ocasiones que el tiempo se nos va, porque hay tema de conversación. ¿Cuál es el tema de conversación entre dos cristianos, o debería de serlo? La edificación de ambos. ¿Y dónde encontramos, amados hermanos, la edificación de los creyentes? Hablando de la palabra de Dios. Mire, la iglesia de Corinto estaba de verdad llena de muchas cosas, entre algunas de ellas chismes que había en la iglesia.
problemas que habían surgido por divisiones o segmentación dentro de la iglesia, que Pablo, amado hermano, no quiere ir para eso, sino decíamos ahorita, para solucionar los problemas que había. Y uno de los problemas que había en Corinto es que había una falta de relación entre ellos. Y Pablo quiere ir a mostrar personalmente, estar con ellos para hacerles ver que la relación entre creyentes se debería de disfrutar y debería de ser una relación donde se edifican unos a otros. ¿Por qué digo que la iglesia de Corinto tenía malas relaciones? Lea, ya lo hemos predicado. Usted puede ir a lo que quedó registrado hace casi un año en las redes de la iglesia, Facebook y YouTube. Y va a encontrar en ambas redes sociales que las prédicas del capítulo 1 al 4, ¿cuál fue el problema que la iglesia tenía? Segmentaciones y divisiones dentro de la iglesia. Usted recuerda que unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, y otros decían yo soy de Cefas o de Pedro, y otros más que se sentían más espirituales decían yo soy de Cristo. Pero a final de cuentas estaban haciendo una segregación dentro de la iglesia. Si usted leyó el capítulo 11 y escuchó la prédica referente al capítulo 11 del libro de Corintios, ¿cuál fue el problema mayor en la iglesia de Corintios del capítulo número 11? Que no sabían disfrutar las comidas fraternales. De tal manera que ahí había distinciones entre los que llevaban buena comida y los que llevaban una comida que no era tan pasable. Y unos llegaban y comían antes, terminaban borrachos y no esperaban a aquellos que venían, porque no querían disfrutar de la relación entre creyentes. Ellos iban por la comida, mas no por la relación. ¿Y usted recuerda cómo se llamaba la cena? Una cena de comunión donde lo último que había era comunión dentro de la iglesia. Mire, amado hermano, cuando vamos allá avanzando en esta parte, Pablo tenía planes y los manifiesta en esta carta. Está escribiendo a la iglesia de Corinto y en el verso número 5 les dice: iré a vosotros. Es decir, él tiene el deseo de ir a la iglesia de Corinto. Para todo lo que dijimos ahorita, él podía solucionar los problemas desde fuera, sí, lo estaba haciendo a través de la carta. Él podía ir a dar una conferencia sobre un problema que la iglesia vivía, sí, y podía hacerlo. Pero Pablo, amado hermano, no solamente quería ir a solucionar problemas. Corinto era una de las iglesias que más tiempo había durado para estructurar, donde más tiempo se quedó con ellos. 1 año y medio para levantar la iglesia. En otros lugares fueron solamente unos meses, en otros fueron solamente semanas. Pero con Corinto había agarrado un amor especial por la iglesia, por la relación que había con ellos por 1 año y medio, estar predicando con ellos, enseñándoles, formando creyentes en el discipulado, de tal manera que había un amor o un afecto especial por esta iglesia. Y Pablo manifiesta su deseo de pasar por ahí, pero él dice en el verso 6, nótese ahí donde estamos: podría ser que me quede con vosotros, o aún pase ¿qué? El invierno. Es decir, estamos hablando de varios meses posiblemente con ellos. Sigue diciendo: para que vosotros me encaminéis a donde haya que ir. Esta parte es interesante porque Pablo quiere crear relación con ellos y darles la oportunidad de participar en el evangelio. Mire, tal vez usted y yo no lo entendemos muy bien aquí, pero era una expresión que en la antigüedad, en el tiempo bíblico, se utilizaba para decir que ustedes paguen el viaje hacia el siguiente viaje que tengo. Es decir, paguen ese viaje para seguir compartiendo el evangelio. Nótese ahí en el verso número 6: para que vosotros ¿qué? Me encaminéis. Es decir, usted cambia esa palabra de encaminéis para que pague a donde haya que ir. Lo que Pablo le está diciendo es: les voy a dar la oportunidad que colaboren en el evangelio, en pocas palabras, en esa relación fraternal que existe. Usted recuerda que Pablo había dicho esto de una iglesia, en la iglesia de Filipos. Amado hermano, a mí me fascina cuando yo leo de esa iglesia, porque Pablo dice en el capítulo número 4, si mal no recuerdo, que estaba agradecido con la iglesia de los Filipos porque habían estado con él colaborando desde el primer día en el evangelio hasta ese momento. Es decir, que la iglesia era una iglesia que le apoyaba en muchos sentidos, orando por él, estando con él, apoyándole en los viajes que él hacía. Y él quiere dar esa oportunidad a Corinto, amado hermano, pero no lo está haciendo solamente por una carta, sino quiere ir para pasar un tiempo de calidad con esta iglesia, en las relaciones fraternales que la iglesia debería de tener. Nótese verso número 7: porque no quiero veros ahora de paso,
Pablo dice, puedo ir hoy, pero hoy nada más pasaría y lo saludaría. Pero ¿cuál era el deseo de Pablo? Me fascina el verso 7 porque manifiesta el deseo de Pablo sobre la iglesia de Corinto. Y él dice, espero estar con vosotros, ¿qué? Algún tiempo, pero amado hermano, a mí me fascina lo que viene a continuación. Porque lo que Pablo quería hacer no era por sus pantalones, no era porque tenía que ser de esa manera, sino que dice al final del verso 7, si el Señor lo permite. Pablo sabía, amado hermano, que él tenía planes, pero los planes no dependían de él. ¿De quién dependen los planes? De Dios. Por eso le dije que era el otro tema que yo podía abordar en el capítulo número 16, versos del 5 al 12. Porque usted y yo podemos planear, pero debemos de entender, amado hermano, que nuestros planes pueden ser o la realidad, o Dios puede cambiar algunas cuestiones que usted y yo queremos porque buscamos no hacer nuestra voluntad, sino lo que buscamos hacer, ¿qué es? La voluntad del Señor. Cuando yo estaba leyendo este pasaje para compartir esta prédica, vino a mi cabeza por ahí el libro de Santiago. Usted recuerda que hay una parte especial de Santiago que habla acerca, si el Señor quiere también. Vosotros decís, ahora iré a tal ciudad y traficaré y ganaremos y varias cuestiones. Y dice, pero ustedes tienen un problema porque se jactan en sus propios deseos y en sus planes, cuando deberían de decir en lugar de esto, si el Señor quiere y lo permite, haremos esto y aquello. Amado hermano, Pablo sabía que no estaba haciendo todo esto por cuenta propia, sino que el Señor debería dirigirlo en cada paso que estaba dando. Por eso el verso 7 al final marca algo, si el Señor lo permite. Hay un deseo de Pablo de estar con la iglesia, de convivir con ellos, de crear más esa relación fraternal. Pero dice, si el Señor lo permite. Mire, amado hermano, yo creo que si alguno de nosotros fuéramos Pablo y dijéramos, tengo dos opciones: pasar por tal lado y quedarme con los hermanos algunas semanas, o pasar por ese lado y solamente saludarlos. Yo le pregunto a la mayoría, ¿qué elegiríamos? Si los conozco bien, a la mayoría de la iglesia diríamos, pasamos, los saludamos y nos retiramos. Algo parecido a lo que dijo Fox un día a Fidel Castro. ¿Recuerda aquella frase? Comes y te vas. Como y me voy. Porque muchos no sabemos disfrutar las relaciones entre creyentes. Y déjeme le digo que es algo que se puede y se debe disfrutar. Yo le he dicho, amado hermano, mire, hay muchas cosas que aprendí en la iglesia donde yo crecí. Era una iglesia muy chiquita de 40 personas más o menos. Pero tal vez uno de los mejores recuerdos que yo tengo de esa iglesia, la iglesia Bautista Sinai, estuve predicando el mes pasado en ella, en el 25 aniversario de la iglesia, en Torreón, Coahuila. Y una de las cosas que tal vez más me dejaron marcados era la relación entre creyentes que había en la iglesia. Yo he contado esto en algún momento. La iglesia, como esta iglesia, tenía dos cultos. Nosotros teníamos dos cultos antes, después de pandemia nos quedamos con el de la mañana nada más. Pero antes la mayoría de las iglesias tenían dos cultos. El culto de las 12 del día y un culto a las 6 o 7 de la tarde, dependiendo la iglesia. Y en la iglesia Sinaí el culto era a las 6 de la tarde. Llegábamos al culto y al salir del culto, cada semana era lo mismo. Terminando la reunión, la pregunta es, ¿a dónde nos vamos ahorita? La mayor parte de la iglesia. Y era la casa del pastor, la casa de algún líder o la casa de cualquier hermano que dijera, vámonos a mi casa. ¿Qué había para darnos ese hermano? No tenía nada, amado hermano. Llegamos a casa y no había nada que comer. Platicábamos. Y en medio de la plática alguien decía, ¿y qué vamos a cenar? Pues vete por las tortillas y el queso y ahorita hacemos quesadillas. No era algo planeado. Y podíamos estar desde las 8 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana en ese hogar. Usted puede decir que cargados, sí lo éramos. Porque aterrizábamos con lo que encontrábamos, abriendo el refri lo que encontrábamos ahí. El hermano sabía, había la confianza en la mayoría de los hogares para tomar básicamente lo que quisiéramos. Los adultos normalmente se quedaban platicando, hablando de temas de la Biblia, de experiencias, muchas cuestiones. Y la mayoría de los jóvenes íbamos a buscar una cancha lo más cerca que encontrábamos. Y nos poníamos a jugar fútbol, básquetbol, voleibol, lo que fuera. No sabíamos jugar nada, pero el asunto era convivir.
Cuando terminábamos cansados regresábamos al hogar, es decir, quien estaban los adultos, donde estaban los adultos, y nos uníamos a la plática con ellos. A veces no entendíamos de los que ellos hablaban en algunas ocasiones, pero estábamos en esa reunión y podían darnos la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Y yo digo, me gustaba ese tipo de esencia porque yo entendía que era la iglesia lo que debería de hacer en esa convivencia. Yo entiendo que hoy estamos en una iglesia que no somos 40, somos un montón. Para que usted nos invite a su casa, tendría que ser su casa muy grande. Pero lo que digo, amado hermano, no requiere invitar a toda la iglesia. Requiere crear relaciones fraternales entre los creyentes que hay en la iglesia. Y usted puede invitar hoy 2, 3 familias a lo mejor, y la próxima ocasión otras personas más. El asunto es crecer en la relación, porque las relaciones fraternales se deberían de disfrutar, amado hermano. Y yo creo que hoy en día muchas iglesias estamos batallando en ese sentido porque no hay esa relación que debería de existir y no disfrutamos la relación como deberíamos. La mayoría disfrutamos la relación con nuestra familia, supongo yo. Bueno, yo sé que hay familias que tal vez no, pero la mayoría sí. Y cuando hay reunión familiar le pregunto, ¿cuánto duran esas reuniones familiares? Amado hermano, hasta acá casi nos corren de la casa. Y le digo porque aquí hay familias que saben convivir. No menciono nombres para no echarlos de cabeza, no, pero hay familias que saben convivir y conviven bien. Yo digo, así como usted disfruta la relación con su familia, hay una familia llamada familia espiritual con la cual usted y yo deberíamos también de abundar en esa relación fraternal entre creyentes. Tomarse un café con algún hermano de la iglesia. Nada más le digo algo, amado hermano, no hable mal de nadie en ese tiempo de reunión y de convivencia. Que sea un tiempo de edificación de vidas, no de comer ovejas, sino de edificación para su vida. Donde puedan hablar de un tema de la Biblia donde uno se edifique al otro. Pablo, amado hermano, sabía lo que era disfrutar ese tiempo en la familia de Dios. Por eso él dice, yo no quiero pasar de un momento a otro porque solamente llegaría, saludaría y tendría que irme. Él dice, pero prefiero mejor esperar un tiempo porque quiero estar un tiempo con ustedes y si fuere posible pasar el invierno. Usted sabe que en el tiempo de Pablo el tiempo de invierno era el peor tiempo para navegación por todo lo que había, ciclones y algunas cuestiones que hoy en día siguen existiendo en nuestro mundo. Y era difícil porque no tenían todos los elementos que hoy tenemos en la navegación con barcos. Eran de madera y no tenían todos los elementos que hoy tenemos. Y Pablo dice, entonces preferiría, como mucha gente, pasar el invierno ahí para no tener que viajar en invierno y disfrutar la relación con ustedes. Sigue diciendo, amado hermano, el pasaje en el verso número 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Es decir, por eso no me voy ahorita, porque tengo algo que hacer. ¿Qué es lo que Pablo tenía que hacer? En el verso 10, en el verso 9 dice que se le ha abierto una puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Amado hermano, mire, déjeme le digo algo. Parecería ser contradictorio, ¿no? Si las puertas se han abierto, debería de decir, según yo, y las puertas se han abierto y tengo posibilidad para compartir el evangelio con toda libertad. Pero no es lo que Pablo dice. Lo que Pablo dice es que se ha abierto una puerta grande para compartir el evangelio. Pero a la misma vez que el evangelio se está compartiendo, hay que adversarios, oposición. Y yo le digo que esto es lo natural cuando las puertas del evangelio se abren. ¿Sabe por qué las iglesias somos atacadas en algún momento y hay problemas dentro de la iglesia? Claro, tiene que ver mucho con la inmadurez de la propia iglesia, pero en muchas ocasiones Satanás produce muchas de esas cuestiones para que la iglesia no siga avanzando. Amado hermano, si todo fuera sencillo, mire, hay mucha gente que seguía y dice, pues, esta es la voluntad de Dios porque aquí se abrió una puerta. No necesariamente, usted tiene que entender bien a Dios, no solamente las circunstancias. Porque aquí en la circunstancia había las dos cosas. Dios había abierto una puerta bastante grande donde el evangelio podría predicarse. Pero a la misma vez había adversarios que no estaban dejando que el evangelio siguiera siendo predicado. Y yo digo, normalmente cuando la iglesia va avanzando y la iglesia va despuntando, habrá problemas porque a alguien que no le interesa que la iglesia avance es Satanás.
Él quiere obstaculizar el trabajo que usted y yo tenemos en la labor que Dios nos ha encomendado. Y no es para que usted y yo corramos, amado hermano, sino para ser valerosos en el Señor y depender de Él en esos momentos difíciles. ¿Qué es lo que Pablo hace? No es la primera ocasión que Pablo está viviendo esto. Si usted va, no le pido ir ahorita, pero usted puede leerlo, Hechos capítulo 19, encontramos una situación muy similar, donde dice que el evangelio crece abundantemente, pero en ese momento aparece un personaje que se convierte en el opositor de Pablo. ¿Usted recuerda quién era? Un platista llamado Demetrio. ¿Por qué? Porque en aquella ciudad empieza a crecer el evangelio. Y la gente, que empieza a hacer? Los que tenían alguna estatua o lo que sea, empiezan a quemarlas. ¿Y quién pierde dinero? Quien produce todo eso. Y había un hombre llamado Demetrio, que era el jefe de todos los que hacían este tipo de estatuas, que él se opone a Pablo y levanta una trifulca dentro de la ciudad para aventarle la gente a Pablo, porque estaban perdiendo dinero los plateros. Amado hermano, Pablo no se echa para atrás. Él sabe y entiende que es la obra de Dios y entiende cuál es la voluntad de Dios y sigue adelante a pesar de la adversidad. ¿Sabe que hay gente que a veces nos dejamos guiar solamente por una situación que vemos o nos sucedió y decimos esta es la voluntad de Dios? Yo siempre he dicho, creo que la voluntad de Dios es más profundo que eso. Como esto no resultó, pues la voluntad de Dios que no lo haga. Yo digo, si eso fuera, amado hermano, yo creo que no hubiera ni una iglesia plantada hoy en día. Porque toda misión que ha comenzado en algún momento ha recibido el obstáculo o la adversidad o los opositores, que sería el propio mundo, Satanás, obrando para que eso no avance. Y Pablo, amado hermano, sabía, y él dice, aunque tengo puerta abierta y oposición, quiero seguir aquí. ¿Por qué Pablo quería seguir ahí? Porque estaba cumpliendo con el llamado que Dios le había dado, que era extender el reino de Dios sobre esta tierra en Éfeso. Porque había gente que estaba escuchando a pesar de que había adversidad en medio de ello. ¿Qué más viene, amado hermano? Seguimos adelante porque puedo seguir compartiendo mucho más, pero hay dos cosas que todavía quiero ver dentro del pasaje. Verso número 10 y 11. Usted puede ir ahí al pasaje, dice lo siguiente: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. ¿Usted recuerda quién era Timoteo? Era un pupilo de Pablo, un discípulo de Pablo. Ahora, déjeme le digo, ¿no? ¿Por qué hablo de las relaciones entre creyentes, amado hermano? Pablo está enviando, o posiblemente Timoteo va a llegar a Corinto. Ahora, ¿por qué usted cree que Pablo escribe estas palabras a la iglesia de Corinto? Repito nuevamente lo que Pablo está escribiendo, que si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Versículo 11, por tanto nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Ok, sí, correcto, pero hay algo más. Ok, el problema no estaba en Timoteo. El problema estaba en la iglesia, que era una iglesia muy complicada. Usted recuerde, no es algo que yo estoy diciendo. La iglesia de Corinto era una iglesia difícil. Dudó hasta del ministerio de Pablo. Pablo defiende su apostolado porque la iglesia puso en tela de juicio el apostolado de Pablo mismo. Y Pablo dice, si a mí me tratan como me tratan, cuando llegue Timoteo se lo van a tragar vivo. Era una iglesia difícil, Corinto. Ahora, no estoy hablando mal de Corinto, estoy hablando de la realidad de lo que la iglesia era. Por eso Pablo, amado hermano, tiene que escribir. ¿Y cuál es el propósito de Pablo? Viene ahí en el punto número 2. Las relaciones fraternales, amado hermano, buscan el bien del otro. Si realmente usted y yo somos hermanos en Cristo y hay una relación como cristianos entre nosotros, yo nunca debería de intentar destruirle a usted, ni usted debería atentar algo en contra mío. No porque yo sea el pastor, sino porque somos hermanos en Cristo. Tenemos el mismo Señor. El mismo Salvador suyo es el mismo Salvador mío.
Y lo que Cristo pagó por usted en la cruz, lo pagó por mí. Es decir, la relación entre creyentes deberían siempre buscar el bien del otro. ¿Y qué es lo que Pablo está haciendo al llegar si Timoteo llega, qué es lo que Pablo dice? Trátenlo bien, es lo que está diciendo básicamente. Nótese, voy a manejar algunas expresiones en el verso 10. Si llega Timoteo, ojo con esto, Pablo no sabe si Timoteo va a ir o no va a ir, pero él dice, si llega, da indicaciones. Mirad que esté con ustedes, ¿con qué? Con tranquilidad. Amado hermano, como digo, la iglesia de Corinto era una iglesia complicada, no como las nuestras. Aquella sí era complicada. Y Pablo le dice, si llega, que él esté con tranquilidad. Es, no le den problemas, no lo abrumen, porque eso significa estar con tranquilidad. No, trátenlo bien, básicamente. Que esté con tranquilidad, amado hermano. Cuando usted llega a algún lado, ¿qué es lo que busca? Tranquilidad. ¿Y cuándo la tiene? Cuando no le da nadie problema, sino lo tiene de forma tranquila. Y sigue diciendo ahí el verso número 10. Porque él hace la obra del Señor, ¿qué? Así como yo. Lo que Pablo está diciendo es que no dignifiquen a la persona por ser persona netamente, sino porque hace la obra al igual que él. Es decir, el ministerio dignifica. Y Timoteo, al igual que Pablo, era un servidor de Dios, no tenía el título de Pablo. Usted recuerda que Pablo era el apóstol a los gentiles. Timoteo no tenía ese título. Y no me dejará mentir con esto, ¿no? Pero no somos muy diferentes nosotros. Si un día usted le visita al pastor, le pregunto, ¿qué le ofrece al pastor cuando lo visita? He estado en la mayoría de los hogares de todos ustedes y siempre me dan de lo mejor que tienen en la mayoría de los casos. Pero cuando llega un hermano que no es el pastor, le pregunto, ¿le ofrece lo mismo que el pastor? Y hay ocasiones que los hermanos no ofrecen lo mismo. A uno le ofrecen porque es el pastor de la iglesia, el otro no es el pastor. Es lo que está diciendo Pablo. Yo soy apóstol, Timoteo no es apóstol, pero ¿hace qué? El mismo trabajo que yo hago. Él predica de Cristo como yo predico de Cristo. Recuerde que Timoteo, al igual que Tito, fueron de los pastores más jóvenes que hubo en la iglesia primitiva de aquel entonces. Se cree que tenían entre 20 y 30 años cualquiera de los dos cuando comenzaron a ejercer ministerio. Y como dijeron ustedes, es decir, había poca experiencia por la juventud que había y muchas cosas más, deficiencias, varias cuestiones más, pero el problema no estaba en Timoteo, el problema estaba en la iglesia. Y es por eso que Pablo le dice a la iglesia, trátenlo bien, denle tranquilidad, porque él hace la obra del Señor como yo. En pocas palabras, no debería de haber distinción entre Timoteo y yo, Pablo, aunque yo soy apóstol de Cristo a los gentiles. Timoteo no tiene ese título, pero él hace la obra del Señor. Y por eso viene la recomendación del capítulo 2, del versículo del 11. Por tanto, ¿qué dice? Nadie que le tenga en poco. Porque entendemos que no tenía el título de Pablo, entendemos que no tenía la edad de Pablo, no tenía la experiencia de Pablo, pero él dice, no le tengan en poco. ¿Alguien recuerda por ahí 2 de Timoteo 4:11? Hay una orden igualita que esta, nada más que no es a la iglesia, sino es a Timoteo directamente. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en amor, conducta, palabra, fe, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquí la orden viene a la iglesia y la orden otra en la carta pastoral se la da a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud. Es decir, Timoteo, no te sientas menos por ser joven. Amado hermano, yo he dicho esto, comencé el ministerio joven, 22 años, comencé el primer pastorado. Y había ocasiones que gente decía, ¿usted por qué aconseja matrimonio si nunca ha estado casado? Me casé a los 35 años. Es decir, estuve 13 años ministrando sin ser casado y aconsejé matrimonios. Y hay gente que me decía, ¿usted por qué aconseja matrimonio si nunca ha estado casado y no sabe lo que es estar casado? Lo que yo decía es lo siguiente, porque no le estoy aconsejando conforme a mí me fue en la feria, le estoy aconsejando conforme lo que la Biblia dice y enseña. La autoridad no está en lo que yo he vivido, la autoridad está en lo que la palabra dice. Es decir, he aconsejado a gente con cáncer y he ministrado a gente con cáncer y nunca he tenido cáncer.
he ministrado a gente con enfermedades que yo no he tenido. El asunto es que yo no hablo de mi experiencia, hablo de lo que la Biblia dice y quiere para su vida. Por eso Pablo, amado hermano, dice de Timoteo esto, porque en Timoteo, aunque era joven, lo que él iba predicando, ¿qué era? La enseñanza de los apóstoles. Lo que él iba desarrollando, ¿qué era? Su experiencia, no, la obra del Señor. Y es por eso que en esa obra del Señor y lo que él hacía, tenía autoridad para hacerlo, porque no dependía de él, sino de lo que el Señor quería hacer en esa gente. Y vuelve a aparecer la palabra que les dije hace rato. Dice el verso número 11: entonces nadie le tenga en poco, sino encaminarle ¿qué? En paz, es decir, ayúdenle con su viaje. Nuevamente aparece lo mismo que él, para que me encaminen a mí, dice Pablo, pero encaminen a Timoteo. Y cierra diciendo el verso número 11: porque le espero ¿qué? Con los hermanos. Amado hermano, viene la tercera y última cuestión que quiero compartir con usted ahí en el pasaje. Y esta aparece en el verso número 12, aparece otro personaje. ¿Quién es el tercer personaje que aparece ahí? Apolos. Ahora, nótese, aquí voy a hablar un poquito de indagación e interpretación, porque hay varias cosas ahí metidas. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese con vosotros, con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Ahora, esto parecería ser algo difícil, ¿no? Porque dice Pablo que le pidió a Apolos que fuera a Corinto. ¿Y cuál fue la respuesta de Apolos? Que no iría. No que no quería ir, pero que en ese momento él no iría, sino cuando hubiera la oportunidad. Le pregunto, ¿por qué usted cree que Apolos no quería ir a Corinto? Porque era la manzana de la discordia en los problemas de la iglesia. Y él no quería ir a meter más problemas a la iglesia. Recuerde que a él estaban tomando como parte del grupo de una división. En Corinto dice que unos decían ser de Apolos, otros de Pablo, otros de Cefas y otros de Cristo. Si Apolos va, amado hermano, posiblemente las discrepancias que había se iban a hacer más grandes, porque ya alguien estaba tratando con la iglesia. ¿Quién estaba tratando con la iglesia? Pablo. Y entonces Pablo le dice a Apolos, ve a Corinto. Y Corinto le dice Apolos, no voy. Amado hermano, aquí parecen algunas cuestiones ahí, ¿no? Porque vuelvo a decir, voy a hablar de parte de interpretación y algunas indagaciones que puedo hacer ahí. Porque era raro que Apolos no quisiera ir. Número uno, lo primero que encontramos ahí es una diferencia entre la palabra que da Timoteo y la palabra que está dando Apolos. Usted vea en su Biblia, no aparece aquí porque no tenemos los dos versículos juntos. Pero cuando habla de Timoteo, ¿qué dice Pablo? No le da ningún título, solamente dice Timoteo va a ir a ustedes. Puede que Timoteo vaya. Si llega Timoteo, ¿usted encuentra ahí algún título? No, pero en el verso 12, ¿qué dice? Acerca del hermano Apolos. Ojo con esto, a uno no le está dando el título de hermano, no es que no lo fuera. Pero con Apolos el título que le está dando está implicando algo, es decir, nuestro hermano Apolos, mi hermano, nuestro hermano, el hermano Apolos. ¿Por qué? Porque Apolos no era un problema en la iglesia. Recuerde que el problema era la iglesia, no Apolos. La iglesia decía que había grupos dentro de ella y unos decían que eran de Pablo. Pablo estaba dentro de la iglesia, no, Pablo ya se había ido. Los que decían que eran de Pablo posiblemente era el grupo de la iglesia más antigua dentro de Corinto, que decía nosotros nos evangelizó y nos convertimos por la predicación o la exposición de la palabra del apóstol a los gentiles. Es decir, Pablo estaba aquí. Usted recuerda que estaban los apóstoles y Pablo estaba a ese nivel con los apóstoles. Y ellos decían, nosotros fuimos evangelizados por Pablo, que no es cualquier cosa. Y yo lo he dicho esto, ¿no? Y lo he dicho de la siguiente manera. Era el machucapapas de aquel entonces. Y él dice, a mí me evangelizó Pablo. Y los que decían de Apolos, ¿por qué decían de Apolos? Apolos estaba en la iglesia, no, estuvo ahí, pero ya no estaba.
Entonces, Apolos no estaba dividiendo la iglesia. Había un grupo de la iglesia que estaba segregándose a sí misma. ¿Por qué? Porque Apolos, ¿quién era? Posiblemente el mejor predicador que había en aquella época. Era un hombre de elocuencia, tenía facilidad de palabra. Amado hermano, no era como uno, era el mejor predicador que había en aquel entonces. Hablar de Apolos, déjeme se lo pongo tal vez en nuestros tiempos. Espero no crear un conflicto con lo que voy a decir, no, pero hablar de Apolos era hablar más o menos a lo mejor como un John MacArthur, era hablar es decir, alguien que estaba en un nivel. Si hablamos de predicación, a lo mejor hay buenos predicadores en el tiempo del siglo pasado, posiblemente fuera Charles Spurgeon, no me acuerdo si podemos llamarlo así, que a Charles Spurgeon se le ha llamado como el príncipe de los predicadores, el mejor predicador que ha dado posiblemente la historia del cristianismo después de los primeros tiempos del cristianismo del primer siglo. Entonces, Apolos, estamos hablando de un personaje bastante influente por su predicación buena. Estaba Pedro, que no era cualquier cosa, era el mero de los apóstoles. Y otros más decían, pues yo soy de Cristo, ¿no? Que es más que todos estos. Entonces, amado hermano, cada uno tenía su partido. Si Apolos iba, lo único que posiblemente se podía crear era un problema mayor del que ya existía en esas divisiones, porque Pablo estaba tratando. Aunque Pablo le pide ir, Apolos es prudente con la decisión que está tomando. Porque nótese, él no dice que nunca irá, sino que en ese momento se niega, pero habrá la oportunidad para ir. Por eso doy una tercera cuestión, amado hermano. Cuando hablamos de relaciones entre creyentes, las relaciones entre creyentes o las relaciones fraternales evitan crear problemas. Y yo creo que es algo que hoy en día usted y yo deberíamos de seguir haciendo. Hay gente que a veces quiere crear o queremos crear, porque no solamente hay creyentes, hay pastores que podemos ser problemáticos. Y cuando usted encuentre a alguien que quiere crear un problema, diré el anuncio de hace algunos años, ojo, mucho ojo. Retírese de ese lugar. Nada más que no lo cuente a quien más confianza tenga. Cuénteselo a Cristo y diga: Señor, estoy viendo esta cuestión que está mal y te pido que tú intervengas para quitar estos problemas que pueden suscitarse. ¿Por qué digo esto, amado hermano? Porque se puede dar. Vuelvo a decir, la ida de Apolos a Corinto posiblemente era la producción de más problemas. No porque Apolos fuera un problema, pero la iglesia, parte de la iglesia, al ver que llegaba Apolos, se ve intentar imponer sobre las otras partes que había en la iglesia. Y Apolos dice: yo no voy ahorita. Ojo con esto, se está imponiendo a un deseo que Pablo tenía. Y como dije, Pablo estaba por encima de Apolos. Nótese ahí, dice Pablo que le pidió y le rogó. Pero me encanta eso, hermano. No fue solamente un ruego de Apolos: ve, no voy, bueno, está bien. ¿Qué dice que Pablo hizo con Apolos? Mucho le rogué. Es decir, que seguramente le estuvo insistiendo. Y Apolos, en la sabiduría que tenía, él le dice: no voy ahorita. No tuvo voluntad de ir, dice, ir por ahora. Y esta palabra es interesante, por ahora. Pero irá cuando tenga, ¿qué? Oportunidad. Es decir, cuando ya esos problemas en la iglesia seguramente se solucionen, Apolos irá. Él estará con ustedes, pero ahorita no es el momento. ¿Por qué, amado hermano? Porque creo que Apolos buscaba esto: evitar crear problemas o aumentar los problemas que ya había dentro de la iglesia. Déjeme le digo algo, ¿no? Y es algo que yo he entendido e intento de verdad mantener. Y pido al Señor vivir así bajo esa circunstancia. Usted y yo no tenemos derecho de lastimar a la iglesia por la cual el Señor murió. Pero tristemente hay creyentes que sí tienen el derecho porque creen que es su iglesia. Hay pastores que creen que es su iglesia. Y yo debo entender algo, y usted debe entender algo: que la iglesia no es ni suya ni es ni mía. Y si usted y yo atentamos y hacemos un descalabro en la iglesia, nos las vamos a ver con el Señor de la iglesia.
No con el pastor, no con el liderazgo, no con un hermano, no con una familia. Con el dueño de la iglesia, porque estamos atentando contra la iglesia ¿de quién? Del Señor. Por eso Pablo decía, cuidado con aquel que haga caer a alguien, un niño espiritual. Le fuera mejor amarrarse una piedra de molino al cuello y aventarse al agua que hacer eso. Y a veces usted y yo creemos que podemos manipular y cambiar y mover y decirle a la gente y lastimar la iglesia bajo esas condiciones. Por eso le digo, cuando usted encuentre eso, aléjese de esa gente. Si soy yo, aléjese de mí, porque ni yo, ni usted, ni nadie tenemos el derecho de lastimar la iglesia del Señor. Y a mí me parece que es lo que está haciendo Apolos. Apolos dice, no es el momento, pero en algún momento iré cuando haya la oportunidad. Yo voy, pero en este momento no. Amado hermano, como dije, esta sección con la que viene a continuación tiene que ver con relaciones fraternales. Porque usted sabe que en la mayoría de las cartas, cuando Pablo está terminando, ¿qué es lo que hace? Van saludos dirigidos aparte de la iglesia donde está dirigiendo la carta, y saludos que vienen de quien está con él compartiendo o escribiendo o apoyándole en el ministerio. Quiero cerrar solamente diciendo las tres cosas que en esta tarde pudimos ver. Como dije, el tema me daba este pasaje me daba para dos temas: planes en Dios o relaciones entre creyentes. Y como creo que de aquí en adelante todo va a hablar de las relaciones entre creyentes, creo que me enfoqué en ese tema por esa razón, porque es un tema pertinente para lo que usted y yo podemos vivir el día de hoy. Lo que encontramos es las relaciones entre creyentes se disfrutan, amado hermano. Usted y yo somos llamados a ser parte de la familia de Dios y tenemos hermanos en Cristo que son nuestros amigos, y yo le invito a que podamos generar buenas relaciones entre creyentes en la iglesia, porque esos creyentes nos ayudan cuando usted y yo estamos en conflicto, oran por nosotros, están ahí en medio de problemas. Yo sé que la mayoría no buscamos esto, pero debería de buscarse. Número dos, dijimos que las relaciones fraternales buscan el bien del otro. ¿Recuerda la definición del amor que ya atravesamos en Corintios 13? El amor ¿qué? No busca lo suyo. El amor busca el bien del otro. Y si usted y yo somos parte de una iglesia y amamos y deberíamos de amar a nuestros hermanos en Cristo, deberíamos siempre buscar el bien para ellos. No para usted y para mí, sino para el prójimo. Recuerde que es parte de los mandamientos. A Jesús le preguntaron cuál era el más grande mandamiento y qué fue lo que él dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego dijo inmediatamente, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy su prójimo como usted es mi prójimo. Por eso digo, las relaciones fraternales buscan el bien del otro. Y tercera cuestión, las relaciones buscan evitar, o evitan más bien, crear problemas o formar parte de los problemas. Yo digo que para esto se requiere sabiduría y decir, no tengo yo el derecho de atentar contra la iglesia de Dios. Y vuelvo a decir, no hablo de creyentes solamente, hablo de pastores, hablo de quien sea, porque se llega a dar, amado hermano. Tristemente tengo que reconocer que la mayoría de las iglesias bautistas hemos crecido más por división que por multiplicación. ¿Y sabe quién crea las divisiones? Cualquiera dentro de la iglesia. Puede ser un miembro, puede ser un líder o puede ser un pastor. Y yo digo, cuidado con ello, vuelvo a decir, porque no es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Y yo creo, me es más fácil meterme con usted que meterme con Cristo. Entonces yo prefiero crear alguna circunstancia donde tenga que Dios mandarme llamar cuentas para ver qué estás haciendo con eso, ¿no? Yo espero, amado hermano, que esto nos motive a crecer en la relación como creyentes en Cristo, que nos ayude a crecer en esa relación que hoy el Señor nos llama a mantener. Oramos. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que nos brinda, Señor, de disfrutar este tiempo de comunión con usted. Y pedimos, Señor, que nos ayude
a poder tener ese tipo de pensamiento que Pablo tenía, Señor, donde él quería disfrutar de la relación de la iglesia de Corinto y estar con ellos algún tiempo más, Señor, para crecer en esa relación como hijos suyos, como hermanos en Cristo. Y Padre, pedimos que usted siga obrando en favor nuestro, para bendición de nuestra vida, y nos permita seguir creciendo, Señor, en esas relaciones donde busquemos el bien para nuestros hermanos en Cristo. Que el pensamiento no sea qué me conviene a mí, sino qué conviene a la iglesia, qué conviene a mi hermano. Y Padre, que podamos ser gente que edifique en la iglesia, gente que pueda ayudar en el crecimiento de su obra y no gente que obstaculice o pueda ser un adversario o un problema dentro de la propia iglesia. Ayúdenos, Señor, a entender que usted nos ha llamado, Señor, para edificar su pueblo y su iglesia. Su palabra nos dice que somos piedras vivas, Señor, que estamos edificando su iglesia, y permita que podamos cumplir con esa función que usted nos ha llamado a hacer. En Cristo Jesús pedimos y agradecemos por todo esto. Amén.